¿Tienes problemas con los helechos? En este video te voy a compartir información sobre el cuidado de esta preciosa planta. Sin más que decir, comencemos. Los helechos son plantas vasculares sin semillas, cuyas características más sobresalientes es su follaje, al tener unas hojas demasiado largas que la podemos ocupar como cortina. Los helechos son plantas de gran importancia en el ecosistema, ya que ayudan en el balance del ciclo de nutrientes almacenando agua y material orgánico. Es decir, que en las hojas de los helechos almacenan nutrientes. Esto es cuando nosotros realicemos una poda en esta planta o cuando veamos que sus hojas se están secando, nosotros las cogemos, las podamos y estas hojas las podemos entreverar en el sustrato de las demás plantas para que les sirvan como nutrientes y al mismo tiempo fertilicen a nuestras plantas. El hábitat natural de esta planta son lugares bien iluminados, pero en donde la humedad no falta en ellas. Estos lugares muchas las veces suelen ser en árboles tropicales, también las podemos encontrar cerca de arroyos y también se suelen alcanzar a ver muchas las veces helechos que suelen crecer ya sea en endijes que se hacen en casa o en las goteras de las mismas. Y son en estos lugares en donde siempre se almacena este tipo de humedad que a ellas les gusta y es ahí en donde estas también suelen crecer. Son plantas usadas ornamentalmente como plantas de interior. Son bastante vistosas al interior de casa, siempre que tengan una buena iluminación y una buena aireación, esta planta se va a dar perfectamente. También es una planta medicinal. El extracto de la raíz del helecho tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antioxidantes, entre otros. Además de que también es una planta como símbolo de la buena suerte, como las hojas de bambú, como el arbolito de jade, que es considerado como el árbol de la fortuna, también como la sábila, que también dicen que atrae bastante la buena suerte. Los helechos tampoco se queda atrás, es una planta considerada también de la buena suerte. Tomando en cuenta también que mientras más helecho tengamos en nuestro jardín, nuestro ambiente, nuestro alrededor se va a sentir mucho más fresco y respiraremos un aire mucho más puro, ya que es una planta purificadora. Continuemos con el cuidado de esta preciosura. ¿Cómo hacer para tenerla siempre llena con estas hojas preciosas que nos sigan dando bastante hojas seguidas y no perder tantas de ellas? Ya que nos ha pasado que muchas de las veces nuestro helecho llega a un punto en que ésta comienza a perder demasiado follaje. Entonces, ¿cómo podemos evitar este problema? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que es una planta de semisombra. Pues como les decía, esta crece muy bien en perfectas condiciones siempre que tenga una humedad estable y que ésta no reciba el sol directo. Esta debe estar con una muy buena iluminación, pero más no recibiendo el sol directo, ya que es ahí en donde perderemos bastante su follaje, ya que sus hojas no van a estar verdes, sino que van a estar rojizas, amarillentas e incluso café, de lo que estos rayos de sol que les da directamente a su follaje es demasiado fuerte como para ellas y estas comienzan a quemarse. Otra de las razones que demasiado sol o esta iluminación fuerte puede causarle daño a nuestra planta es que siempre se va a estar secando muy rápido y esta es una planta que debe estar en una humedad estable. Entonces, al estar al sol directo, su sustrato va a pasar tiempo seco y esto también hará de que nuestro helecho comience a perder muchas hojas. Entonces, su iluminación debe ser en un lugar en donde ésta reciba muy buena iluminación, pero que ésta no sea directa. Si la tenemos dentro de casa, esta puede ser cerca de la ventana, en una zona en donde esté siempre iluminada y esta no pase en oscuridad total, porque si esta no recibe una buena iluminación, se nos llenará de plaga, ya sea de cochinilla o de oidium, ese polvillo blanco que muchas las veces visualizamos en el follaje de nuestras plantas. Eso es por falta de iluminación y al mismo tiempo por un mal riego. Al estar una planta mal ubicada, comienza a llenarse de ese hongo llamado oidium y es ahí también en donde nuestra planta se va a secar. Por esa razón debe estar en un lugar bien iluminado, que no le dé el sol directo y sobre todo que sea un lugar bastante aireado. Sustrato. Esta planta le gusta un sustrato bastante sueltito que no tenga problema con el drenaje, ya que le gusta la humedad pero más no estar encharcada.
Entonces su sustrato debe ser bastante sueltito. Y lo que más les gusta a este tipo de planta es especialmente ese sustrato de hojita. Mientras más hojas secas este sustrato tenga, ellas más preciosas se van a poner, ya que este es el material que se acumula en esos lugares en donde ellas crecen. Y sobre todo este tipo de lecho, que son los que crecen en las partes altas de los troncos de árboles, que es en donde se va acumulando estas hojas secas que caen del mismo árbol, más la humedad ambiental que hay a su alrededor, pues se crea este sustrato que les comento que a ella les gusta, el sustrato de hojitas secas. Ahora sí, tomando en cuenta el sustrato, podemos pasar al riego. Esta es una planta que le gusta bastante la humedad, por esa razón este sustrato debe ser bastante poroso, porque como le gusta bastante la humedad, debemos estarla regando bastante frecuente. Es decir, que no debemos dejar que este sustrato se seque por completo y mucho menos dejar de que este pase mucho tiempo seco. Apenas veamos que este sustrato se está secando, debemos dar el siguiente riego. Y por esa razón este sustrato debe ser bastante poroso para que esta agua no se quede acumulada y siempre salga por sus orificios, y que este sustrato solo quede húmedo más no empantanado, porque podríamos podrir sus raíces, sus rizomas, y nuestra planta no nos va a dar este follaje que nosotros esperamos que nos den. Entonces tanto el sustrato como el riego van de la mano. Si tenemos un clima bastante caluroso y el sustrato se pasa secando muy constante, sí podríamos agregarle un poco más de tierra negra o humus de lombriz para que ésta permanezca un poco más de tiempo húmeda y no se seque tan seguido, porque también el sustrato de hojitas seca muy rápido, y al tener un ambiente bastante seco, bastante caluroso, no nos va a durar esta humedad, quisiéramos que dure, y tendríamos que estarla regando más frecuente. Otra cosa que también podemos hacer en lugares secos es pulverizar el follaje de nuestro helecho, para así darle esta humedad que ésta necesita. Y si nuestro clima es bastante húmedo, un clima tropical, a ella les va a ir de maravilla. No son plantas que toleran heladas. Fertilizantes, ¿serán plantas que se pueden abonar? Pues sí, sí las podemos abonar. Y estas les encanta especialmente los abonos orgánicos, los abonos caseros que nosotros mismos podemos realizar en nuestro hogar. Estas plantas les encanta lo que es el té de plátano, que siempre lo comento en la mayoría de mis videos, que es poner ya sea a curtir o a fermentar la cáscara del guineo o del plátano maduro, como también le dicen en otros lados, y esta después de 12 horas a 8 horas podemos ya ocuparla para regar nuestras plantas. También la podemos poner a fuego, dejarla hervir por unos 3 a 5 minutos, dejamos que esta enfríe y también podemos ya proceder a regar nuestra planta. Otro fertilizante que les encanta también a ellas y que fortalece bastante sus raíces, que es lo esencial para que ellas nos siga dando este follaje, ya que de estos rizomas nos va sacando hojas tras hojas, es el agua de arroz. También me suelen preguntar cómo hacer el agua de arroz. El agua de arroz que yo ocupo es sin desperdiciar el arroz, que hoy en día es muy valioso. Lo que yo hago es que al momento de ponerlo a cocer, lo lavamos, le quitamos un poco este almidón, y esta agua no la desperdicio, sino que la voy recogiendo para, después que me desocupe la cocina, proceder a regar las plantas que necesitan ser fertilizadas. Y esto a los helechos y a los anturios les encanta, ya que son plantas que necesitan tener unas raíces bastante fuertes para seguirnos dando este follaje que nosotros queremos ver en ellas. ¿Cómo podemos reproducir nuestro helecho? Ya compré uno y quiero reproducirlo, quiero tener el mío. Este lo podemos reproducir por medio de esporas. Los helechos se reproducen por medio de esporas, ya que son plantas que no dan semilla. ¿Cuáles son las esporas? Son este polvito o este tipo de circulito que se ve con este polvo café un poco anaranjado que se crea detrás de sus hojas. Entonces, ¿cómo podemos reproducirla por medio de sus esporas? Ya una vez que la hoja de nuestro helecho veamos que se esté secando, que ya está bastante cafecita, esta la podemos podar y esta hoja la colocamos encima de un sustrato que permanezca húmedo. Nosotros debemos de darle una humedad constante, no dejar que este sustrato seque
y poco después comenzaremos a visualizar cómo de estas esporas se comenzará a crear un helecho nuevo. Otra forma en que podemos reproducir nuestro helecho es por medio de su rizoma, mucho más fácil que por las esporas, lógicamente. Estas, cuando ya completen o ya rellenen nuestra maceta y queramos trasplantarla a una maceta mucho más grande, podemos ahí aprovechar y separar estos rizomas que nosotros queremos poner aparte en otra maceta y ya tendremos un helecho nuevo. También debemos de tomar en cuenta que si nosotros queremos ver un helecho así de frondoso, nunca debemos de exagerar con el porte de la maceta de nuestra planta. Los helechos por lo general comienzan a ponerse preciosos cuando estos ya logran formar con sus rizomas, con sus raíces, todo el borde de la maceta. Es decir, que estos ya forman su cestito, su canastita con las raíces y es ahí en donde ellas se sienten más seguras, más sujetas y comenzarán a darnos un follaje mucho más abundante. Entonces, ¿cuál es el consejo para que nuestro helecho esté frondoso y no nos pierda muchas hojas? Es una buena iluminación, pero que no sea sol directo. Un buen riego, no dejar que este sustrato permanezca seco por demasiado tiempo. Si este ya secó, debemos dar este siguiente riego. Y lo más importante de todo es siempre fertilizarla. Y si es con fertilizantes, abonos orgánicos, este les va a servir mucho mejor. Si a nuestro helecho no le va bien en el lugar en donde la tenemos, eso es señal de que debemos de buscarle ese lugar ideal para ellas. Y sobre todo, y lo más importante, es su sustrato. Este sustrato de hojita a ellas les fascina. Y bueno, mis amigos, mis amigas, espero esta información les haya gustado. Eso es todo lo que les quería compartir en este video. Espero haberles sido de su ayuda si tienen problemas con ellos. Tomar en cuenta estos puntos para crear este ambiente perfecto para ellas y así ellas puedan estar preciosas siempre en nuestro jardín. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Les recuerdo que si son nuevos por aquí y no se han suscrito, son todos bienvenidos a esta humilde comunidad. No olviden también de regalarme un me gusta, ya que de esa forma me ayudan un montón. Chao, se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.